Si avanzamos un poquito más y analizamos ahora sí lo que tenga que ver con fuerzas intermoleculares y cómo eso nos va a terminar llevando a los puntos de ebullición y a la solubilidad, tenemos que tener en claro algunos aspectos como son que el enlace carbono-hidrógeno vamos a considerar que es no polar, al igual que el enlace carbono-carbono. El enlace carbono-carbono es esperable, tiene sentido porque son el mismo átomo, no hay uno que sea más electronegativo que el otro porque desde ya que la electronegatividad va a ser la misma, son el mismo elemento. Y el enlace carbono-hidrógeno, como ya hemos dicho, tiene una diferencia de electronegatividad muy pequeña. Por lo tanto, estos dos aspectos ya nos ayudan a empezar a pensar algunas situaciones que tenemos que poder poner en práctica y que es en realidad, como decimos en el apunte y como venimos diciendo en este video, jugar o integrar lo que ya tenemos presente o lo que ya hemos estudiado anteriormente. Todos los compuestos orgánicos, sí, todos, solo por el hecho de ser covalentes, van a tener entonces interacciones, fuerzas intermoleculares de London. Acordate que London las tenían todas las moléculas, entonces sin importar qué tipo de compuesto yo esté teniendo, ejemplo, el metano, el tetracloruro de carbono, este compuesto, ¿sí? Que tiene un grupo alcohol, sin importar qué sea lo que yo esté trabajando, sí o sí, todos van a tener fuerzas intermoleculares de London. Eso en principio, igual que cuando veíamos en compuestos inorgánicos que todos los compuestos covalentes tenían interacciones de London. Ahora, ¿todas las London van a tener la misma interacción entre sí? No, acordate que sabíamos que a mayor nube electrónica, mayor Z del compuesto, ¿sí? Cuanto más grande era mi compuesto, mayor iba a ser la energía necesaria para poder separar estas moléculas y por lo tanto mayor va a ser entonces la interacción que van a tener, la intensidad de las interacciones de London van a ser mayor. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que si por ejemplo tenemos este compuesto que tiene un solo carbono y yo lo voy a querer comparar con este compuesto, fíjate que lo escribo según la fórmula semi-desarrollada, te muestro cómo se une cada carbono y cuántos hidrógenos tiene al lado, sin necesidad de calcular el Z de cada elemento, buscarlo en la tabla periódica y conocer cómo es el tamaño de la nube. Claramente, creo yo a esta altura, podemos evidenciar que esta molécula es más pequeña que esta molécula. Si querés y trabajamos con la fórmula molecular, acá tenemos carbono H4, acá vamos a tener carbonos que son 5, hidrógenos que son 12, ¿sí? 3, 5, 7, 9, 12. Ya la fórmula molecular también me ayuda a comprender, dije 12 y puse 17, a comprender que evidentemente este compuesto va a tener una intensidad mayor dentro de lo que son las interacciones de London. Y entonces eso, ¿cómo lo traducíamos a nivel de puntos de ebullición? Bueno, entonces mayor va a ser su punto de ebullición, ¿sí? Igual que antes. Esto es exactamente lo que planteábamos antes. Todos los compuestos, insisto, es volver a decir lo mismo, todos los compuestos tienen fuerzas intermoleculares de London solo por el hecho de ser covalentes y cuanto mayor sea el tamaño de la nube electrónica, mayor va a ser entonces las interacciones que voy a tener, la intensidad de estas fuerzas intermoleculares, por lo tanto entonces se va a ver reflejado y vamos a decir que mayor será el punto de ebullición. Esto por un lado, en algún sentido esto ya lo sabíamos, pero también, y esto es nuevo para nosotros, le vamos a poner estrellita para que nos ayude. A nosotros ahora lo que nos importa es saber que la forma de la molécula, y vamos a ver a qué nos referimos con eso, va a influir en lo que tenga que ver con la intensidad de las fuerzas de London. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo, como decíamos recién, una molécula que sea una cadena lineal, por ejemplo esta, va a poder interaccionar de una manera mucho más sencilla ¿sí? Mira, entonces acá yo voy a ir teniendo interacciones de London entre una y otra. ¿Qué pasa si las moléculas son ramificadas? Si tienen una ramificación, bueno, miremoslo juntos. Que tenga una ramificación significa que no todos sus carbonos solo están unidos a la cadena principal. Entonces tiene acá, por ejemplo, 3 ramificaciones. Cuando yo quiera dibujar otro compuesto para saber cómo se acomodan en solución estas moléculas, a mí lo que me va a pasar es que vamos a ver que por las ramificaciones que tengan,
por las ramificaciones que están teniendo, lo que nos va a pasar es que no se van a poder acomodar tan simplemente o tan fácilmente como pasaba con las lineales. Te lo quiero mostrar en vivo y en directo. Mira, ahí. Fíjate que los puntos de contacto que van a ir teniendo no son tan sencillos, ¿sí? O sea, no es tan simple, vamos a simplificarlo, no es tan simple esto, ¿sí? Esta interacción que tenemos, que esto. Por lo tanto, entonces, a mí lo que me va a pasar y lo que yo tengo que tener bien claro es que las moléculas que son lineales siempre van a tener mayor intensidad que las moléculas que son ramificadas. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo. Vamos a pensar otro ejemplo porque te quiero contar algo puntual. Esto era algo esquemático para que vos lo puedas mirar. Y ahora te voy a mostrar acá un ejemplo exacto que te va a ayudar porque es algo que puede aparecer muchas veces a lo largo de los ejercicios y en el examen también. Yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos y te voy a dibujar un compuesto que también acá tenga 7 carbonos. Y ahora te voy a mostrar para qué. A mí me gusta hacer estas cosas con ustedes en vivo y en directo y no que aparezcan de la nada para que entiendan. Dos compuestos, ¿sí? Este compuesto ya sabemos que es igual que el otro, lo que estoy mostrando acá es la interacción de uno con el otro. Bien. Si calculamos o buscamos su fórmula molecular, esto nos va a quedar carbono 17, carbono 7, hidrógeno 16. Este nos tendría que quedar lo mismo, carbono 7, hidrógeno 16. La fórmula molecular es la misma. Por lo tanto, la nube electrónica es lo mismo. Por ende, entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ahora el tamaño de la nube electrónica no va a generar una diferencia para que yo pueda diferenciar cuál tiene mayor punto de ebullición que el otro. Lo que va a pasarnos entonces a nosotros es tener que tener en cuenta esto que decíamos recién, este criterio de pensar, esta molécula es lineal, puede muy fácilmente interactuar con otra molécula que sea lineal, en cambio una molécula que está ramificada tiene menos posibilidad de puntos de contacto, es decir, que se van a acomodar espacialmente no tan cómodamente, por lo cual la interacción va a ser menor. ¿Qué hicimos entonces con esto? Si esta molécula tiene menor interacción con ellas mismas, por lo tanto la energía necesaria para romper estas interacciones va a ser menor, por lo tanto el punto de ebullición de un compuesto ramificado va a ser menor, va a tener menor punto de ebullición el ramificado, comparándolo con el punto de ebullición del compuesto lineal. Ojo que tiene que cumplirse que tengan la misma fórmula molecular, que es lo que yo te dejo acá. No es que siempre un ramificado va a tener que ser menor su punto de ebullición que un lineal. ¿Por qué? Porque si tengo, por ejemplo, uno lineal que es pequeñito y que yo te digo, por ejemplo, carbono 2, hidrógeno 6, lógicamente si lo comparo con carbono 7, hidrógeno 16, aunque este me digan que es uno ramificado, desde ya no va a tener mayor punto de ebullición este solo porque es lineal, sino que tengo que tener en cuenta entonces qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando para mí para poder comprender justamente esta diferencia. A diferencia de tamaño de nubes electrónicas, siempre gana el que tiene mayor nube electrónica, eso desde ya, porque mayor es su interacción de London. Cuando la nube electrónica es igual, entonces ahí la diferencia está en el compuesto que sea ramificado, que va a tener menor interacción entre sus moléculas, menor intensidad de las interacciones de London. Por ahora solo tienen interacciones de London, no tengo otra fuerza que me ayude a definir y por ende entonces a mí me termina quedando que el punto de ebullición del ramificado es menor que el punto de ebullición del lineal. Insisto, siempre y cuando tienen la misma fórmula molecular. Todos los compuestos siempre van a ser covalentes, no, porque van a aparecer algunos enlaces que no son ni carbono-hidrógeno ni carbono-carbono. Por ejemplo, puede ser carbono-nitrógeno, puede ser carbono-oxígeno, puede ser carbono con doble enlace, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono-cloro, carbono-bromo, carbono con cualquier otro halógeno, ¿sí? Tengo que tener en cuenta estas posibilidades y esos enlaces entonces a mí ¿qué me van a generar? Me van a generar compuestos que sean polares. Por ejemplo, este enlace, yo tengo un enlace que es carbono-nitrógeno. Eso ya hace que yo tenga
un enlace que es polar. Por ejemplo, acá. Este enlace entonces ya va a ser polar. Que este enlace sea polar, al hacer que tenga un elemento más electronegativo que el otro, si no están compensados esos enlaces polares, acordate que acá nosotros podemos pensar algo que ya vinimos estudiando y decir, bueno, entonces este elemento sí tiene en este enlace un mudo enlace distinto de 0. Acá también, siempre el vector decíamos que apunta hacia el elemento más electronegativo, por lo tanto entonces van a ser carbonos que van a tener muchos hidrógenos, donde lo único que vas a ver diferente es este enlace, algún enlace de estos, ¿sí? Enlaces que generan justamente que sea un enlace polar por el tipo de elementos entre los que se están vinculando. Por lo tanto entonces esta cadena será para nosotros polar, y si la cadena, el compuesto es polar, sabemos que van a aparecer entonces interacciones que son dipolo-dipolo. Vamos a hacer algo que antes no hice, que es poder ir resaltándote dónde aparecen las interacciones nuevamente. Entonces fíjate que a partir de ahora yo voy a tener algunos compuestos que les va a aparecer algún enlace que me va a llamar la atención. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque no es carbono-carbono, porque no es carbono-hidrógeno. Eso a mí me da la pauta, me dice, me suena una alarma, así me tiene que ayudar a identificar y decir, bueno, estos compuestos entonces van a ser polares. Estos compuestos entonces van a ser polares. ¿Sí? Eso a vos tiene que llamarte la atención cuando veas algo que sea diferente a carbono-carbono o a carbono-hidrógeno. Por otro lado, algo que también tenemos que tener en cuenta que vuelve a aparecer, que nosotros, insisto, esto es un gran rejunte o algo más técnico, una gran recopilación, una gran integración de lo que ya sabemos, van a existir, ¿sí? Además de las interacciones dipolo-dipolo, lo que llamamos los puentes de hidrógeno. Para que se formen los puentes de hidrógeno no se van a formar de cualquier manera, sino que se van a formar siempre y cuando, ¿qué tenía que suceder? Un átomo de hidrógeno iba a estar unido a un átomo de flúor, de oxígeno o de nitrógeno. Eran los átomos de hidrógeno que estaban unidos a los elementos más electronegativos de la tabla. Entonces, en función de esto que venimos trabajando, bueno, un compuesto que se llama aminas, donde yo tengo este grupo funcional, o los alcoholes, donde lo que me aparece es este grupo funcional, van a generar entonces puentes de hidrógeno. Insisto, hay compuestos que van a ser polares por todos estos enlaces que pueden aparecer. De estos, acuérdate que dentro nosotros teníamos todas las moléculas, interacciones de London. Algunas eran polares y dentro de esas polares algunas tenían entonces puentes de hidrógeno. Y esto es fundamental porque los puentes de hidrógeno a nosotros también nos va a ayudar después a poder pensar en solubilidad, lo mismo que nos va a pasar con el resto de las fuerzas intermoleculares. ¿Cómo reconozco si hay un enlace de hidrógeno o un puente de hidrógeno en el compuesto que me están dando para trabajar? Lo que yo tengo que tener en cuenta es si aparece un átomo de hidrógeno unido a un átomo de flúor, de oxígeno o de nitrógeno. Y acá tomo esto, ojo acá, porque el hidrógeno y el oxígeno no están unidos entre sí, entonces esto sí va a generar puentes de hidrógeno. Siempre que yo vea un grupo oxidrilo, siempre que yo vea un grupo amino en mi compuesto, van a generar justamente puentes de hidrógeno entre sí o con otras moléculas que puedan, pero este grupo, que lo vamos a llamar carbonilo, ¿sí? Lo vamos a encontrar en aldehídos o en cetonas, esto no va a formar puentes de hidrógeno. ¿Cómo cerramos esta teoría que venimos estudiando juntos? Tenemos que pensar entonces qué le pasa con la solubilidad. La solubilidad a mí me habla de si un compuesto es soluble, se disuelve en otro o en agua. Los compuestos orgánicos en general no se disuelven en agua, ¿sí? En general no son solubles en agua. ¿Por qué? Porque dijimos que eran compuestos que tenían muchos carbonos, muchos hidrógenos, enlaces no polares. Acordate que el agua, esto es importante tenerlo bien presente, vamos a dejar la estrellita acá, acordate que el agua, decíamos, tiene esta geometría molecular, es una molécula angular, no solo tiene interacciones de London porque es una molécula covalente, tiene interacciones dipolo-dipolo porque es una molécula polar y tiene además puentes de hidrógeno. ¿Gracias a quién? A esta unión oxígeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno. Este enlace generaba enlaces de hidrógeno con ella misma, con otra molécula de ella misma o con otras sustancias. Entonces, en general, mis compuestos orgánicos no son solubles en agua, pero si tienen un grupo polar, como decíamos antes, por ejemplo, un alcohol, que bien podría ser así, este compuesto va a tener la posibilidad de no solo ser polar, sino además formar
puentes de hidrógeno. Lo mismo les va a pasar a las aminas. Tienen el grupo amino, lo nombrábamos recién. Ahí eso va a tener en cuenta entonces qué está pasando por aquí. Un compuesto que sea polar, que no tenga puentes de hidrógeno, puede ser, por ejemplo, un carbono que va a estar unido, sí, esto aparece siempre después en la guía. Lo hemos trabajado cuando ayudábamos y trabajábamos con polaridad de enlace. Fíjate, este compuesto sí es polar, sus vectores no están compensados porque el cloro es el elemento más electronegativo, no están compensados, es una molécula tetraédrica y no forma puentes de hidrógeno. Entonces, polar con puentes de hidrógeno, polar con puentes de hidrógeno, polar sin puente de hidrógeno. Y algo que es importantísimo también tener en cuenta es obviamente la longitud de la cadena. Es lógico, ¿no? Este compuesto es polar, pero si yo lo comparo, por ejemplo, con un compuesto que tiene una cadena muchísimo más larga, desde ya que a este compuesto le va a ser mucho más difícil disolverse en agua que este. ¿Por qué? Y porque toda esta cadena carbonada es no polar, porque es covalente. Entonces toda esta cadena es no polar, esta partecita es polar, no es tan sencillo. Cuanto más chiquito sea, desde ya, más injerencia tiene, más peso tiene, entre comillas, y es más importante el grupito polar que el grupito no polar entonces. Con esto cerramos lo que vos tenés que saber para química orgánica. Es un repaso de situaciones que hemos charlado antes. Tenemos además, por otro lado, el video con la nomenclatura que te va mostrando y te va explicando distintas ideas. Y como decimos siempre, si este video te sirve, te pareció útil, comentalo, compartilo, contale a otros. Suscríbete y me podés seguir también en Instagram. Soy Belu, de Química con Belu, y lo que intento hacer es resolverte un poquito las cosas y ayudarte a que la vida sea un poco más fácil mientras vos intentás estudiar química.